सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। El yoga fue como un descubrimiento y como un volver a mí, de alguna forma. Por ejemplo, yo lo utilizaba, me daba cuenta que después del trabajo, cuando estaba un poco estresada, por ejemplo, y hacía la práctica de yoga, tenía como mucha más conciencia de el lugar donde, por ejemplo, había como dolor, había malestar, y yo misma, al poder como centrarme en mi cuerpo, que yo creo que al inicio es lo que más facilita el yoga, ¿no? Como poder volver al cuerpo y tener conciencia de eso. Uno vive como en la mente o a veces hablando, ¿no? Pero te cuesta tomar conciencia del cuerpo. Muchas veces me pasó que venía con un malestar y al solo tomar conciencia y con los ejercicios de la misma respiración, por ejemplo, me facilitaba mucho como que el dolor se fuera. Yoga al atardecer nace como un proyecto personal hacia fines del 2012 con la idea de entregar las herramientas básicas que ofrece el yoga para el bienestar de las personas. Mi idea era hacerlo al aire libre, de tal forma que quienes estaban interesados o sentían curiosidad pudiesen motivarse y participar. Para ello estuve observando, buscando lugares y finalmente opté por hacerlo en el Parque Forestal, que me pareció un lugar adecuado porque si bien está al aire libre, también está bien protegido, bien contenido, rodeado de museos, de centros culturales, de lugares de entretención, a pasos del metro, muy cerca del centro. Al comienzo invité a algunos amigos y también a alumnos de algunas de las escuelas donde yo participaba haciendo clases, pero ya desde la primera comenzó a integrarse más gente. De hecho, durante el periodo que fue todo el verano del 2013, se fue integrando más y más gente. Llegamos a hacer algunas clases hasta 25 personas, lo que me llevó a pensar en esta segunda parte del proyecto, que era ya hacerlo en un lugar cerrado. Ya se venía acercando el otoño, entonces teníamos que resguardarnos un poquito del frío. Así fue buscando espacios, buscando lugares hasta que llegué al centro del cerro.
A mí me gusta mucho este lugar, principalmente porque es un espacio tremendamente tranquilo. La tranquilidad que hay aquí se siente y eso no siempre lo encuentras en una sala de yoga, y conozco varias. Mi experiencia personal ha sido muy agradable. Está muy bien ubicada. Bueno, el profesor lo conozco de otra sala. Ahí decidí que quería que fuera el profe con el que yo practicara yoga. Entonces cuando él abrió esta sala, me trasladé con él y bueno, llevo practicando este tiempo, un largo tiempo ya con él. La experiencia ha sido muy buena, la gente muy agradable, el grupo humano que se ha formado en la sala también es muy bueno. Las clases de nuestra sala utilizan el método clásico del yoga, según las enseñanzas del maestro indio Krishnamacharya, y están basadas principalmente en la aplicación de 3 técnicas, que son las asanas, las posturas físicas, pranayamas, que son técnicas de respiración, y dhyanam, que son técnicas de concentración y meditación. Hay un ambiente de buena vibra, pero buena vibra ¿en qué sentido? En que todos venimos dispuestos, en que todos se saludan, en que el profesor, que es genial, es muy buen profesor, no solamente porque yo lo conozco hace mucho tiempo, te impulsa a venir todos los días, te dan ganas de venir y te vas dispuesto, te vas con más ganas, o sea, terminas el día después de tu trabajo, te viene el día, pero excelente. Dividí las clases en 3 tipos, en 3 estilos, por así decirlo. Unas son de Hatha Yoga, en las que rescato algunos elementos del método Iyengar, principalmente de alineación y de corrección postural. También están las clases de Hatha Vinyasa, que son unas clases un poco más intensas, más fluidas, en donde utilizamos la respiración como puente, ¿cierto?, para ir enlazando todas las posturas. Y por último empezamos a introducir el método Ashtanga Vinyasa Yoga, que justamente le puse Ashtanga Intro porque estamos trabajando la serie desde el comienzo, de a poco, paulatinamente, de tal forma que los alumnos puedan ir progresando en la primera serie de este método. Yo practiqué la primera vez hace unos 15 años atrás, en un minuto de mi vida que habían cosas que estaban un poco incómodas y produjo cambios grandes. Después volví a practicar hace 7 años atrás y de ahí tomé, creo que el sendero de una manera más estable y le da un giro, un cambio y un sentido, muchas cosas a mi vida, profundamente. A nivel psíquico, colabora mucho con la concentración. Ayuda mucho cuando uno está disperso mentalmente. Si uno, personalmente, he tenido algunos periodos a veces medio complicados en la vida personal, tú lo ves en la práctica del yoga, que cómo eso te afecta y te obliga a tener que enfocarte. O sea, estás haciendo una postura de equilibrio, por ejemplo, y si no te desconectas de tus problemas personales, simplemente te vas a caer o no vas a poder pararte bien. La característica principal, creo yo, de esta sala es que, si bien es cierto, participan entre 15 a 20 personas por clase, el grupo es bien constante, bien disciplinado. Por lo tanto, me permite a mí como instructor ir siendo una guía, trabajando también de forma individual, de tal forma que ellos pueden ir progresando en su práctica personal, tomando más conciencia de su cuerpo, aprendiendo más del trabajo respiratorio y observando también cómo todos estos elementos van influyendo no solo en la práctica, sino también cómo se van extendiendo hacia la vida cotidiana, que es lo más importante en el yoga en sí.